entrando ya en materia, ¿cuáles son los grandes modos ventilatorios convencionales? Porque hay modos convencionales y no convencionales. Nos vamos a interiorizar en los modos convencionales. Presión control, volumen control, mandatorio intermitente, presión de soporte y en última instancia, en último punto es el CPAP, que no es un modo ventilatorio y ya vamos a ver por qué se lo incluye dentro de los modos ventilatorios, pero le falta una condición para hacerlo. Están los grandes modos y además podemos decir que hay tres submodalidades dentro de los modos. ¿Sí? Yo tengo el modo presión control, tengo el modo volumen control, pero a su vez la ventilación mecánica, independientemente de estos modos, puede ser controlada, asistido controlada o espontánea. Y como se pueden dar cuenta, esto ya no depende del ventilador, sino que depende de la pseudoanalgesia que tenga el paciente. Una ventilación mecánica controlada es aquella en la cual el paciente está completamente sedado, a veces incluso paralizado, con bloqueantes neuromusculares, y todos los ciclos ventilatorios, aquí va la definición, todos los ciclos ventilatorios son asumidos por el equipo de ventilación mecánica. Para eso no tengo que recurrir a los parámetros del ventilador, sino que tengo que ir al paciente. Lo que tengo que hacer es que el paciente se deje controlar. Para que el paciente se deje controlar, tiene que estar profundamente dormido. Eso lo vamos a medir con la escala de Ramsay. La más usada es la escala de Ramsay. Con valores de Ramsay 4 o 5 tengo un paciente profundamente dormido. Luego, en el otro extremo, tengo la asistencia ventilatoria mecánica espontánea, es decir, donde el paciente asume todo el control del ciclo respiratorio. Está todavía conectado al equipo, pero asume él el control del ciclo ventilatorio. Por ejemplo, en las presiones, en la ventilación soportada por presión. Tengo un paciente intubado, pero los ciclos ventilatorios, la frecuencia, el tiempo inspiratorio, todo es asumido por la fisiología del paciente. Lo que hace el equipo es apoyarlo. Y entre medio tengo la asistencia ventilatoria mecánica asistido controlada, que es cuando tengo un paciente que todavía está bajo efecto de drogas y que por momentos está en apnea y por momentos tiene ventilaciones espontáneas. Por momento tiene esfuerzo inspiratorio. Es común leer en ventilación mecánica o hablar de esfuerzo ventilatorio y decir que el paciente tiene drive respiratorio. Eso significa que el centro respiratorio comanda los estímulos neurales, es decir, hablar de drive respiratorio es hablar de estímulo neural de la ventilación. Entonces, tengo tres submodalidades. Ventilación controlada, donde el equipo de ventilación mecánica asume la totalidad de la asistencia ventilatoria, del ciclo ventilatorio del paciente. Ventilación mecánica asistido controlada, donde por momentos el ciclo ventilatorio es asistido por el ventilador y por momentos porque el paciente tiene esfuerzos propios, entonces el ventilador lo asiste, y por momentos el paciente, por acción de las drogas que usamos para pseudoanalgesia, se duerme, hace una apnea, y el ciclo ventilatorio es asumido por el respirador, por el ventilador. Y en tercer lugar, la espontánea, entonces donde todo el ciclo ventilatorio es asumido por el paciente, con el apoyo del equipo. Bien, modo presión control. Variable de control, la presión. Controlamos las presiones. Por lo tanto, la variable que no vamos a controlar es el volumen. ¿Cuáles son, por lo tanto, las variables de fase? El disparo va a ser iniciado por el paciente o el ventilador, el límite va a ser la presión. En modo PCB, en modo presión control, el ciclado es por tiempo, se cumple
el tiempo inspiratorio, esa presión que yo programo, va a entrar durante un determinado tiempo inspiratorio. Y la variable de fase de ciclado, entonces el tiempo, y la de base es la PIP, la presión positiva al final de la expiración. Siempre el paciente expira y llega hasta la PEP que yo le programo, ¿sí? En todos los modos. El tipo de flujo es desacelerado, significa que al principio la vía aérea está desinsuflada, yo con la presión genero delta de presión y por lo tanto genero un flujo que al principio es rápido porque comienzo a insuflar a través de este delta de presión, se comienza a presurizar la vía aérea, esos alvéolos se empiezan a llenar y a medida que se empiezan a llenar y a presurizar, la velocidad de flujo hace un tope y comienza a descender. Sigue entrando gas dentro de los alvéolos, pero es más lenta. Entonces el flujo es desacelerado. Y como dijimos que la variable que yo controlo es la presión y la que no controlo es el volumen, porque o controlo presión o controlo volumen. No existe que yo pueda controlar la presión y el volumen a la vez. Están los modos duales, pero en realidad si yo puedo combinar volumen garantizado con presión regulada, bueno, esos modos duales, una cosa va en detrimento de la otra. Por eso es importante conocer los modos básicos, digamos, los grandes modos ventilatorios convencionales. Si yo controlo la presión, no controlo el volumen. Entonces, yo puedo controlar la PIP y la pico, pero no sé si voy a lograr el volumen tidal deseado. Entonces tengo que estar atento con mi monitoreo proactivo del paciente y ver si estoy logrando los objetivos de volumen tidal, de saturación, de reclutamiento alveolar, etcétera, etcétera. Y las alarmas que voy a programar entonces no son las de presión. Si bien me interesan las de presión por cualquier desfasaje que pueda haber en el equipo, sin embargo, las alarmas más importantes van a ser las de volumen tidal, mínimo y máximo. ¿Por qué? Yo controlo presiones, programo presión y tengo un paciente, ejemplo, asmático, en su fase de broncoespasmo. Al principio voy a programar presiones pico probablemente muy altas, a lo mejor más de las recomendadas, 40, 45 de presiones inspiratorias, presión pico. Y con eso logro un volumen tidal de, supónganse, 7 a 8 mililitros por kilo. Le hago broncodilatadores, le hago un ciclo de salbutamol y a los 15 minutos comienza a sonar la alarma de volumen tidal máximo. ¿Qué pasó? El paciente se broncodilató, la presión siguió igual, pero al tener la vía aérea con broncodilatación y después de un tiempo de ventilación mecánica, el paciente empieza a ventilar mejor, el volumen tidal se disparó. Entonces, ahora con la misma presión me está ingresando mayor volumen tidal. Entonces yo programo la alarma porque el volumen tidal es una variable dependiente de la presión programada. La presión programada, porque estoy controlando la presión, es una variable independiente. Independientemente de lo que pasa en el mundo, si yo puse 15 de pico con 5 de PIP, el ventilador entrega esos valores. Pero el volumen va a depender de las condiciones del paciente y de la presión programada. Entonces la variable independiente es la variable de control y la variable dependiente es la contraria. Es la que depende de la presión o de la variable de control. En este caso, el volumen. ¿Cuál es la alarma más importante en el modo presión control? La de volumen tidal. En el modo PCB, ¿qué presiones voy a controlar? La presión sobre el PIP, que me va a generar un delta entre el PIP
y me va a generar una presión pico y una presión PIP, y entre medio hay un delta o gradiente de presión, siempre presiones positivas. La presión pico, entonces, que es la sumatoria de la presión sobre PIP, más la presión PIP, eso me da una presión pico o presión inspiratoria máxima, que es la máxima presión positiva en la fase inspiratoria. Luego tengo una presión media o PAU, que es el promedio de las presiones dentro del sistema respiratorio del paciente, incluyendo también el espacio muerto de las tubuladoras del respirador. Y también tenemos una presión de meseta o presión plato, que es una medida aproximada de la presión intraalveolar. De aquí hay presiones programadas y presiones medidas. Esta presión es programada, esta presión es programada, esta presión es la sumatoria de estas dos, es una presión programada pero también medida. Ahora, esta presión y esta presión la mido y es una consecuencia de estas presiones. Esas presiones más el paciente me van a dar como resultado una presión media de la vía aérea y una presión plato. ¿Por qué digo más el paciente? Y porque con estas presiones no es lo mismo ventilar un paciente distresado que un paciente asmático. Entonces, dependiendo de las condiciones del sistema respiratorio, la presión plató va a ser diferente. Obviamente, los requerimientos de presiones también. Pero esta presión plató y esta presión PAU es una presión medida. ¿Qué es la PEP? Muchos nos preguntamos qué es la presión positiva del fin de expiración. Bueno, hay una definición de Cochrane muy simple y dice que es la cantidad de presión en los pulmones al final de cada expiración. Si ustedes se remiten al ciclo ventilatorio mecánico, la fase 4 es justamente eso, la cantidad de presión que queda en los pulmones al final de cada ciclo ventilatorio, la presión positiva al final de cada expiración. Nunca llega, los alvéolos nunca llegan a una presión de 0 o una presión negativa. Siempre llegan hasta la presión de PIP programada. Entonces, acá tengo de nuevo el gráfico y acá podemos ver en este extremo la presión pico y acá el PIP. Entonces, el paciente inicia el ciclo ventilatorio, alcanza el límite, se cumplen las condiciones hasta que llega al ciclado y luego expira, y no expira más allá de esto. Expira hasta la PIP programada. Acá supongamos que tengo una PIP de 5. Bueno, el sistema ventilatorio se descomprime hasta que llega a una PIP de 5. La PIP es la presión que está por arriba de la línea de base. Aquí tengo una representación de una vía aérea de conducción con su alveolo al final. Y desde ya les puedo decir que por el tipo de gráfica corresponde a un modo de ventilación controlada por volumen. Porque tengo presión pico, este extremo es la presión pico, y luego tengo esto acá que es presión plató. Luego expiro. Acá tengo en este gráfico fase 1, tengo la fase 2, la fase 3 y la fase 4. En los modos por control por presión, el ciclo es cuadrático. ¿Qué vamos a ver en este gráfico?
dijimos que para generar presión pico, mejor dicho, la presión pico que necesitamos para insuflar el alveolo tiene que ser mayor que tiene que poder vencer la resistencia o impedancia del sistema. Entonces la presión pico lo que va a hacer es vencer la resistencia de las vías aéreas hasta llegar al alveolo. Una vez que este flujo que tiene una presión para poder generarse como tal, cuando llega al alveolo, dependiendo las condiciones del alveolo, va a generar una mayor o menor distensión para esa presión. Si el alveolo es muy complaciente, se va a insuflar de una determinada forma, con relativa facilidad, y si el alveolo es poco complaciente, le va a costar mucho insuflarse. Y va a desarrollar presiones plato más elevadas. Para poder hacer esta medición, tenemos que hacer una maniobra de pausa inspiratoria durante 3 o 4 segundos para medir la verdadera presión plató que se mide en condiciones estáticas. Una vez que hacemos esta pausa inspiratoria, el respirador nos va a devolver un valor en el panel, y la presión plató debe estar siempre por debajo de 30. Si la diferencia pico-plató, es decir, si tengo una presión pico que está por arriba de la presión plató 10 o más centímetros de agua, típicamente esto ocurre en los pacientes con patrón obstructivo, por ejemplo un asmático o por ejemplo un bronquiolar en fase obstructiva pura. Si tengo una diferencia entre pico y plató menor a 10, es decir, lo mostramos acá en el gráfico. Esta es la presión pico, voy a cambiar de color. Esta es la presión pico y esto acá es la presión plató. Tengo que ejercer una presión hasta llegar a la presión pico, y esta presión es la presión inspiratoria. Hay un botoncito en el equipo de ventilación mecánica que yo lo aprieto, el paciente hace una apnea, no entra ni sale gas del sistema ventilatorio, se cierra la válvula inspiratoria, se cierra la válvula expiratoria, hay un flujo cero, se esperan 3 o 4 segundos y el equipo de ventilación mecánica hace una medición de la presión que queda dentro del alveolo. Para estar en valores de protección pulmonar tengo que tener una presión plató por debajo de 30. Si tengo una presión plató por arriba de 30, algo que sucede muchas veces en los pacientes distresados, corro el riesgo de generar DILI o injuria asociada a la ventilación mecánica. Injuria pulmonar asociada a la ventilación mecánica. Por debajo de 30 es un valor protectivo pulmonar. Ahora, si la diferencia entre la presión pico, supónganse que el paciente llegó hasta 20 de pico, y la presión plató llegó hasta 10, 20 menos 10, hay un delta de 10. Entonces, la delta pico plató es de un paciente obstructivo. O si esto acá fuese de 5, el gradiente aumenta, tengo un gradiente de 15, es muy típico en los pacientes obstructivos. Necesito mucha presión pico para llegar al alveolo, porque tengo la constante de tiempo enlentecida, entonces necesito prolongar, mejor dicho, aumentar la presión para vencer esa resistencia que tiene el sistema respiratorio. Eso me va a llevar más tiempo y más presión. Entonces, necesito que esa presión pico supere la resistencia de la vía aérea,
Pero al llegar al alvéolo, el alvéolo no está afectado, eso se produce una redistribución del gas, se produce una distensibilidad del alvéolo de forma normal, entonces la presión pico cae y yo mido la presión plato. Esa presión pico cae y esa diferencia me da la presión plato. Yo acá necesito una presión para insuflar el sistema. Esa presión me la da la presión pico. ¿Sí? A expensas principalmente de la presión sobre el PIB. Necesito presión para vencer la resistencia a la vía aérea. Y este alvéolo, dependiendo de cómo esté, con mayor o menor compliance, se va a inflar más o se va a inflar menos y me va a cambiar el valor de presión plato. Que para poder ver la presión plato, vuelvo a insistir, lo que corresponde es hacer una maniobra de pausa inspiratoria. El otro gran modo ventilatorio convencional es el modo volumen control, donde controlo el volumen tidal que ingresa. Por lo tanto, la variable de disparo puede ser iniciada por el paciente o el ventilador. El límite va a ser el volumen tidal que yo he programado. El ciclado puede ser porque se alcanzó el volumen tidal que yo programé, o en algunos casos puedo programar una pausa inspiratoria y cuando se cumple el tiempo de inspiración se produce el ciclado, pero si no, típicamente el modo volumen control cicla por volumen y la variable de fase de base es la PEP. Siempre expiro, el paciente siempre va a expirar hasta llegar a la PEP. El tipo de flujo es cuadrático. ¿Qué significa esto? Vamos a compararlo con el modo presión control. En presión control ingreso a un flujo hasta que se llenó la vía aérea de gas, luego continúa ingresando flujo hasta que se cumple el ciclado. Pero lo hace más lento, porque cada vez entra menos volumen, porque la vía aérea ya tiene un espacio ocupado, presurizado por gas. Entonces, si yo acá tengo un eje de XY, luego se produce la expiración, que es pasiva. Esto es el modo presión control. Ahora, en el modo volumen control, el flujo es cuadrático, es decir, viene el ciclo respiratorio, inicia, llega al límite que va a ser el volumen tidal, llega a la fase de ciclado, expira, y este flujo es constante, es decir, alcanza el volumen tidal, se cumple el tiempo inspiratorio si hay tiempo de pausa, y expiro. Esto es cuadradito. Por eso se dice que el flujo es cuadrático. La expiración siempre es pasiva, o sea que la representación gráfica de la curva siempre es igual. En cambio, en el modo presión control, dijimos que ingresa gas a la vía aérea, hace un pico flujo, sigue entrando gas a menor cantidad porque ya hay gas dentro de la vía aérea y luego cuando se cumple el tiempo inspiratorio, expira. Esto es típico del presión control y esto es típico del modo volumen control. El flujo cuadrático o constante. Siempre ingresa con la forma de un cuadradito. Y la alarma que no controlo es la de presión. Porque lo que yo no controlo acá es la presión pico o la presión plató. Las presiones son lo que yo no controlo. Entonces lo tengo que monitorizar de alguna manera. ¿Cómo las monitorizo? A través de las alarmas. En el modo volumen control, la alarma más importante es la de presión máxima.
En el modo SIMB es un modo mandatorio intermitente o ventilación mandatoria intermitente, y la S es de sincronizado. Sincronizado porque antes estaba el modo ventilatorio mandatorio intermitente, que no se sincronizaba, entonces, son las modalidades las primeras modalidades de ventilación, donde si el paciente hacía un esfuerzo inspiratorio, el ventilador ni se enteraba, y a lo mejor el paciente estaba expirando y le mandaba un flujo inspiratorio, o el paciente estaba, entonces se encontraba la expiración del paciente con la inspiración del respirador, y eso generaba muchas lesiones por ventilación mecánica. O el paciente quería inspirar y el ventilador justo estaba cumpliendo el tiempo expiratorio y no se enteraba. Se fue mejorando, se los hizo sincronizados, entonces lo que se logró es que el ventilador se conecte con el paciente a través de la variable de trigger, y este modo es un modo combinado, porque puede ser una ventilación mandatoria intermitente sincronizada ya sea por volumen o por presión. Entonces, si bien la variable de control va a ser el volumen o la presión igual que en los modos presión control o presión volumen, lo que diferencia a este modo es que entre los ciclos mandatorios, ¿sí? Los ciclos mandatorios, estos son los programados, entre medio hay ciclos asistidos o soportados, que son iniciados por el paciente y soportados por el ventilador, y entre medio hay, hay intercalados ciclos puros del respirador con los parámetros programados, y hay ciclos asistidos donde el paciente cumple el ciclo con una presión de soporte. Esto es lo que caracteriza al modo SIMB. El SIMB, el ciclo programado, puede ser por volumen o por presión. Las presiones, los ciclos espontáneos siempre son soportados por presión. Pero el SIMB, los ciclos SIMB pueden ser por volumen o por presión. En Neo se usa mucho. Marilina nos puede contar mucho más de este modo, porque los neonatólogos usan mucho más el SIMB, permitiendo que entre los ciclos controlados el neonato pueda tener ciclos propios, y de alguna manera no se atrofie tanto la musculatura ventilatoria. Y sobre todo, el neonato que está en SIMB mantiene cierto drive respiratorio. El paciente neonatal, se deja asumir muy fácil la ventilación por el respirador y se olvida de lo que es respirar. El drive lo asume completamente el ventilador. Entonces, los modos SIMB por presión, normalmente se usa el SIMB por presión, lo que hace es venir a permitir que el paciente haga sus propios ciclos, pero se garantiza un backup, un respaldo de ciclos hechos por el equipo. Si el paciente hace una apnea, el ventilador continúa asumiendo el ciclo ventilatorio. El modo presión soporte, PSB, significa, si lo leo de atrás para adelante por las siglas en inglés, ventilación soportada por presión. Es un modo controlado por presión, donde el disparo siempre es iniciado por el paciente, el límite es la presión de soporte que yo programo, el ciclado está regulado por la caída de flujo del paciente con respecto al ventilador, o tiene un backup de seguridad de 3 segundos, y la base de vuelta es la PEP. Siempre la base es la PEP, siempre se expira hasta una PEP programada. El tipo de flujo, como es un modo de presión, es un flujo desacelerado,
y las variables más importantes son las variables relacionadas a las variables que yo no controlo, es decir, el volumen tidal, y en este caso se suma la variable de frecuencia respiratoria, porque la frecuencia respiratoria acá la asume 100% el paciente. Entonces, puede que el paciente haga una apnea, o puede que el paciente empiece a hacer una hiperventilación y la frecuencia respiratoria esté por arriba de la fisiológica. Y puede ser una de las contraindicaciones y yo tener que volver a un modo asistido controlado, por ejemplo. A veces cuesta entender qué es el ciclado por caída de flujo que ocurre en el modo PSB, o ventilación soportada por presión. En esta gráfica voy a tener una curva de flujo tiempo, con una fase inspiratoria, que es la que va a ir variando de acuerdo al flujo entregado, y una fase expiratoria que es siempre igual en cuanto a su representación gráfica, porque la expiración es un fenómeno pasivo. Entonces, aquí tenemos una fase inspiratoria desacelerada. Al ser un modo soportado por presión, el modo presión-soporte tiene una curva de flujo desacelerada. Ingresa flujo rápido, verticalizado, hasta que llega al pico flujo máximo, que representa el 100%. Luego comienza la caída del flujo, sigue entrando gas, pero con un flujo más lento. En los equipos de ventilación mecánica normalmente viene programados para que cuando este flujo descienda hasta el 25%, o sea que hay una caída del 75% del flujo, se cumple la condición de expiración, es decir, se produce el ciclado. Esto es el ciclado por caída de flujo. Normalmente, por defecto, los respiradores vienen programados para que cuando el flujo caiga al 25% o al 30%, y hago hincapié en esto, no es que cae un 30%, sino que cae un 75% hasta que llega al 25% de este 100%, de este pico máximo. Esto es un error conceptual, confundir que el flujo desciende un 30% y en realidad desciende un 75% hasta llegar al 25%, o desciende un 70% hasta llegar al 30%, dependiendo el modelo de equipo que estemos usando. La variable de ciclado está entre un 25% y un 30% de la caída del flujo, ¿tá? Es un concepto quizás fino, pero es importante comprenderlo a mi juicio para poder comprender cómo funciona el modo presión-soporte. Eso que vemos ahí representado en verde es el tiempo inspiratorio. Por último, el modo CPAP. En realidad no es un modo porque, si bien yo puedo controlar la PIP y el flujo, no hay ciclo ventilatorio. 100% lo hace el paciente y lo único que hace es tomar flujo del circuito para tener un apoyo en inspiración con una presión positiva continua en la vía aérea. Eso significa CPAP. Presión positiva continua en la vía aérea en fase inspiratoria. Y esto es importante, en fase inspiratoria. Entonces la representación gráfica es en ondas, ¿sí? Donde hay inspiración, expiración, inspiración, expiración, pero no hay un ciclo ventilatorio mecánico con las 4 fases que vimos. Sí hay un flujo y una PEP, una presión positiva al final de la expiración. Son las únicas 2 variables programadas. Y eso es todo por hoy en modos ventilatorios.